Bueno, distintos ajustes ha tenido la PSU durante los últimos años, desde que se implementó en el año 2003. Ya fue la incorporación del ranking de notas y este año por primera vez no se descontará por preguntas incorrectas. ¿Subirá el puntaje de los alumnos a raíz de esta modificación? Vamos a conversar sobre este tema y es que conversamos en CNN Chile con Jorge Mansi, director de MIDEUC. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, históricamente, hasta quienes dimos la prueba de aptitud académica, no teníamos que contestar ante la duda, ¿cierto? Y era mejor omitir. Y ahora cambia para aquellos que rinden la PSU desde ayer y hoy día. Antes de sacar las dudas de que se van a aumentar o no los puntajes, ¿le parece una buena medida? Personalmente sí. De hecho, es una recomendación que se hizo cuando se hizo una evaluación externa de la PSU, la hizo una institución internacional, Pearson, recomendó este cambio, pero es un cambio que uno diría venía... era previsible porque muy pocos países del mundo y muy pocos sistemas de medición en el mundo mantenían esta práctica de penalizar las respuestas incorrectas. No es necesario, digámoslo así. Claro, por lo tanto ahora hay que entregar la prueba íntegra, completa, porque, bueno, existe una probabilidad, ¿cierto?, de, ante la duda, poder jugar al azar y decir, bueno, hay una que me pareciera que pudiera ser la más correcta, pero ante la duda, ¿cierto?, mejor marcarla. Claro, le explico un poco sobre eso, porque uno está acostumbrado a pensar que uno sabe o no sabe. Claro, cosa que es cierto, en algunos casos frente a algunas preguntas uno puede decir sí, yo sé inmediatamente la respuesta correcta o yo no sé la respuesta correcta, pero en una buena cantidad de preguntas los alumnos saben algo y cuando sabían algo, si sabían suficiente como para descartar 2 o 3 opciones, les convenía responder antes, a pesar de no saber exactamente la correcta porque había una alta estrategia. Probabilidad. Y claro. En este caso eso mismo va a seguir ocurriendo. Entonces ese conocimiento parcial que pueden tener los estudiantes va a estar reflejado en sus respuestas. Antes en no responder, ahora al responder. Bueno, y respecto a lo mismo, cuando indican esto, incluso el propio rector Solesi indica que los puntajes pudieran tener un aumento, digamos, él ha hablado de que podamos tener un aumento controlado en los puntajes. ¿Eso va a ser así? Si él se refiere a los puntajes brutos que se denominan, o sea, el puntaje directo que yo obtengo que se calcula sumando las respuestas correctas, sí, va a haber un cambio porque ahora, como no se penalizan las incorrectas, y voy a decir un ejemplo muy simple, alguien contesta una prueba de 80 preguntas, contesta 40 bien y contesta 40 mal. En el sistema anterior, esas 40 mal se penalizaban, o sea, le descontaban un cuarto de esas 40, o sea, 10. Tenía, por tanto, 40 correctas menos 10, 30. Ahora tendría 40 correctas. Por tanto, ¿qué va a pasar? Los puntajes brutos ahora van a ser un poco más altos. Pero el puntaje que la gente conoce y le importa, que es el puntaje de postulación, el puntaje que se denomina estandarizado, no va a cambiar. En el año pasado y en este año, el mismo porcentaje de estudiantes va a tener, por ejemplo, sobre 700 puntos. El año pasado era 3,45%, este año va a ser 3,45%. Por tanto, no hay inflación de puntajes, no va a haber más gente con puntajes altos que el año pasado y por tanto tampoco va a haber un efecto directo sobre los puntajes de corte en las carreras. ¿Y pueden haber más puntajes nacionales? Mire, yo lo he pensado un poco. El tema de los puntajes nacionales es así. Hay que contestar todo bien. Claro. Por tanto, el que contestaba todo antes y todo ahora, no va a haber diferencia en ese sentido. Ya, pero estamos hablando del que el año pasado, ya, hablemoslo en práctica. El que el año pasado sabía todas las respuestas iba a ser puntaje nacional, y el que este año sabe todas las respuestas va a ser puntaje nacional. Pero el año pasado, el que sabía casi todas las preguntas correctas no va a ser puntaje nacional, pero hoy día, con la probabilidad, puede contestar todas correctamente. Por supuesto. ¿Se transforma en puntaje nacional? No necesariamente. Veamos por qué no. Primero, supongamos el caso en que hay alguien que contestó todo bien menos una el año pasado. Ya. Tenía 2 posibilidades. La que no contestó bien, o no la contestó, o la dejó en blanco. O sea, la dejó en blanco o contestó una incorrecta. Ya. Si contestó una pero incorrecta... hay una penalidad ahí. Y en ambos casos no estaba con el puntaje nacional, porque necesitaba tener todo correcto. El que el año pasado contestó una incorrecta, probablemente este año también va a contestar una incorrecta, ¿no es cierto? Porque pensó que era correcta una que no era. El único caso que uno podría pensar tiene una chance de mejorar es aquel que dejó una sin contestar, porque a lo mejor el año pasado dijo, yo no me alcanzo, no estoy seguro entre estas 2 o 3 opciones, prefiero dejarla en blanco. Y este año va a decir, no, prefiero contestar, y a lo mejor da con la correcta. Pero ¿cuántos son esos casos? Tiene un 20% de probabilidades de acertar. Pues depende, no, si puede ser más. Depende, puede ser más de cuánto sea. Puede llegar hasta ser un 50, porque si dice descarto 3 y te quedo con 2, por tanto tengo un 50%. Pero primero todavía tiene que ayuntarle. Claro. Y la siguiente cuestión es, ¿cuántos son esos casos? Son pocos. Muy pocos de los que terminan con puntajes muy altos dejan preguntas sin responder. Por tanto, el efecto neto de esta regla sobre los puntajes nacionales debiera ser súper pequeño. Va a aumentar
probablemente, pero muy poquito. Y todo el resto no cambia en la distribución. ¿Usted cree que se ha generado una confusión una vez que explican esto de la modificación y la probabilidad del aumento controlado en los puntajes? Porque, claro, nadie públicamente ha hecho tan claramente la distinción entre el puntaje neto y el puntaje estandarizado. E incluso, ¿cierto?, revisando distintos artículos, se habla de que pudiera subir el puntaje de corte en las carreras, por lo tanto, incluso por ahí se leía que no hay que mirar ahora tanto el puntaje de corte del año anterior, porque este año puede ser distinto, y toda la incertidumbre que puede generar esto entre quienes están rindiendo la prueba de selección universitaria. ¿Ha habido una confusión? Me da la impresión que algo de eso ha habido, porque de otra manera yo no estaría en el estudio esta tarde. Aclarándonos esto. Y por supuesto que es deseable que esto se aclare y rápido. Y estamos muy a tiempo de hacerlo, porque todavía los jóvenes están terminando de rendir la prueba, ya lo hicieron. Claro. Y el momento crítico es cuando tengan que conocer su puntaje y postular. Entonces, entre ahora y ese momento hay que decir con toda claridad, uno, no cambia en absoluto la distribución de puntajes. Igual que el año pasado, el mismo porcentaje de jóvenes va a tener puntajes sobre 600, 650, 700, 800 puntos. Nada de eso cambia. Por tanto, la probabilidad de que los puntajes de corte cambien por este efecto, cero. La única razón por la cual pueden cambiar los puntajes de corte es porque cambian las preferencias. Claro, es por otro tema. O sea, imaginemos que este año súbitamente muchos estudiantes quieran estudiar geología, muchos más, el doble que el año pasado. ¿Qué va a pasar? Va a haber más personas postulando allí, eso va a incrementar los puntajes. No tiene nada que ver con el cambio de las reglas de puntuación, es porque simplemente se motivaron más jóvenes por esa carrera, o lo contrario, cuando menos estudiantes postulan a la carrera. Eso nadie lo puede anticipar, nadie lo puede adivinar, pero el efecto del sistema de puntuación es nulo, no existe ningún cambio. Nosotros antes de, hace un par de días atrás, sabíamos que iba a existir esta nueva modalidad de corrección. Desde hace 2 años que se sabe. Que se iba a implementar este año. Sí. Entonces esta no sé si polémica, o al menos esta diferencia se ha generado estos días, bueno, hoy día, pues estos 2 días se ha rendido la PSU, pero además en estos días quienes están, ¿cierto?, a cargo de la rendición de la prueba de selección universitaria han explicado esto de que al no descontar, ¿cierto?, la pregunta errada, pudiera aumentar el puntaje. Por lo tanto, es ahí donde se genera esta confusión y hay pocos días, a pesar de que hace 2 años conocíamos que se iba a implementar esto. A ver, yo no, quiero ser franco, no he visto todas las declaraciones. He visto alguna que hizo la persona que está a cargo del sistema de admisión, el sistema único de admisión, que es una persona con una formación técnica, y ella ha dicho lo mismo que estoy diciendo yo, Angélica Bosch. Entonces, no ha habido 2 mensajes distintos. Creo que la confusión se produjo precisamente porque, a propósito de que hablar de la elevación de los puntajes brutos no es lo mismo que hablar de la elevación de los puntajes estandarizados, y probablemente eso es lo que generó la confusión que ahora estamos aclarando. Claro, y es una confusión. Yo estoy aquí, revisé varios artículos antes de esta entrevista. Impacto en la nueva medida de la admisión. Expertos dicen que alumnos tendrán un 20% más de probabilidades de acertar si responden al azar, porque cada pregunta tiene 5 alternativas, lo que nosotros ya habíamos hablado. Pero nadie habla de este puntaje estandarizado, que de igual manera me va a entregar el mismo valor, aún así tenga más preguntas. Claro. Pero partamos por lo primero, que lo primero tampoco es correcto. Porque, digamos, ¿cuándo uno contesta al azar? Cuando no sabe. Cuando uno no sabe nada. Claro. Pero uno no contesta al azar cuando uno puede descartar 1, 2 o 3 opciones en una pregunta, que es lo que es parte del plan que se sigue siempre con las preguntas de selección múltiple, en todas partes del mundo. Y en ese caso la probabilidad de responder correctamente al azar es mayor, no 0,20, es mayor que 0,20. Pero ¿qué es lo que pasa allí? Lo que estamos ignorando es que lo que hay detrás de eso es un conocimiento que es correcto. O sea, si yo soy capaz de descartar opciones es porque yo algo sé. Y tengo derecho a que se me premie porque yo algo sé, no sé todo, pero sé algo. Yo creo, todos diríamos en términos de la medición, sí. Entonces, eso no es, digámoslo así, un efecto impropio del sistema de puntuación. Antes lo penalizábamos, ahora no lo penalizábamos, pero en la práctica estábamos reconociendo que había un conocimiento parcial, antes y ahora. ¿Ok? Eso no cambió. Pero lo que definitivamente no cambió en absoluto es la regla de transformación de los puntajes brutos a puntaje estándar. ¿Por qué esa escala no se va a modificar? No, es la misma. 500 puntos va a ser el promedio, 110 puntos de la desviación estándar, el mínimo va a ser 150, el máximo va a ser 850, el 3,45% de los jóvenes van a tener sobre 700 puntos, y así. Yo no sé si usted ha tenido la posibilidad de leer a través de las redes sociales, donde los jóvenes, que en su mayoría son jóvenes, sabemos que no todos, pero en su mayoría son jóvenes los que rinden la prueba de selección universitaria, genera mucho diálogo y mucha discusión a través de las redes sociales, y por ahí, cierto, es que todos hablan de que va a subir el puntaje, va a subir el puntaje de corte, por lo tanto tal vez voy a tener que preocuparme a la hora de postular, y eso va a ser un momento
muy importante lo que ocurre a partir del 28 de diciembre cuando conozcamos la PSU. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo que usted le entrega a aquellos que durante estos días ya pasaron el primer estrés, que es dar la prueba de selección universitaria y que ahora toca la segunda parte? Bueno, lo primero que hay que hacer es, ojalá, alinear con claridad los mensajes y que no haya ningún espacio para la confusión. Creo que tenemos que concentrarnos nunca en los puntajes nacionales. De paso, los puntajes nacionales usted sabe que son una rareza estadística minúscula dentro del sistema. Lógico. ¿Cuántos puntajes nacionales conocemos? ¿Qué tan estadísticos son? Claro. Piense, son 300, tal vez 400 jóvenes sobre 200 y tantos mil. Estamos hablando, por cierto, de una fracción de un 1%. Entonces, hay una gran atención, bueno, porque efectivamente son casos inusuales y son casos excepcionales de positivos, digamos, y vale la pena valorarlo, pero no es la gran cuestión sobre el sistema de admisión. La pregunta es la distribución, que es la que determina si yo tengo mejores o peores chances de entrar a una carrera. ¿Cambió el año pasado con esta? No. De hecho, no ha cambiado un ápice desde el año 2004. Llevamos, esta sería la 11ª admisión con exactamente la misma distribución. Eso no era así antes, pero ahora es estable. Y por tanto no hay ninguna posibilidad de que por efecto de la puntuación cambien los puntos de corte. Cualquier cambio en el punto de corte va a ser solamente por cambio en las preferencias. Y por cierto, creo yo que todos los que tienen que dar los mensajes correctos deberían dar los correctos de ahora hasta el 28 de diciembre y ojalá siempre para que no haya ningún riesgo de confusión. Entendiendo, cierto, que usted viene aquí a explicarnos esto y sin el ánimo de polemizar en lo absoluto, claro, no hay duda que se ha generado una confusión respecto a estas declaraciones. Por lo tanto, usted es claro con su mensaje. Aquellas personas que también generaron la confusión, ¿usted cree que debieran salir a aclarar este punto? O sea, yo creo que es lógico que todos los que tenemos responsabilidad, yo la tuve, ya no la tengo, fui parte del comité técnico de la PSU hasta un año atrás. Mientras uno tiene responsabilidad en eso, uno tiene que asegurar que lo que uno comunica públicamente sea correcto, porque, como sabemos, hay decisiones muy importantes de las personas que se toman a partir de estas señales, y por tanto, tenemos tiempo. Hay que decir las cosas con toda claridad, no hay nada que temer, nada cambió en la forma de puntuación ni en la distribución de puntajes de aquí al 28 de diciembre. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa el 28 de diciembre con los resultados de la PSU y vamos a ver si es que hay una modificación, a qué factores se le atribuye entonces, pues. Absolutamente. Que no va a ser según usted. Así es. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por la invitación.